Bienvenidos a Charla que te charla, este ciclo de conferencias que es transmitido por las pantallas del canal de la Universidad de Magallanes, UMAC TV. Este espacio de encuentro para hablar sobre ciencias sociales, identidad regional, educación, conocimiento antártico y que es organizado por los convenios Gaia Antártica, Identidad en el Fin del Mundo y el proyecto asociativo regional Explora Magallanes y Antártica Chilena. Nuestro conferencista de hoy día es el doctor Jorge Hidalgo, quien se tituló de profesor de Historia y Geografía en la Universidad de Chile en el año 1971 y obtuvo el doctorado en Filosofía en la Universidad de Londres. Su labor en este campo se ha centrado en el rescate de las culturas andinas de Chile, apoyándose en un trabajo arqueológico, antropológico y etnográfico. Su principal obra hasta el momento es La historia andina en Chile. Fue conservador del Archivo Nacional. Actualmente, junto con sus labores como docente e investigador, se desempeña como decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Por su destacada trayectoria, recibió el Premio Nacional de Historia en el año 2004. La conferencia de don Jorge Hidalgo se denomina Patrimonio Político Andino Colonial, el caso de Arica. Dejamos con ustedes entonces al doctor, Premio Nacional de Historia, don Jorge Hidalgo. Yo voy a, en esta ocasión, hacer una aproximación a un tema que a mí me ha parecido significativo desde el punto de vista de mi especialidad. ¿Se escucha? Sí, sí. Y es que normalmente cuando se piensa en las poblaciones indígenas de la zona andina, se piensa y se reconoce de que fueron portadoras de prácticas culturales que son dignas de admiración y de respeto, pero muchas veces se cae en la idea que esa capacidad creadora de los hombres andinos habría desaparecido con la conquista española y que después lo que se puede decir de ellos que son borrachos y mal pueblos empobrecidos, etcétera, una serie de ideas que reduce la condición de sujetos de la historia, en el sentido de gente capaz de hacer historia. Entonces, mi presentación va en esa línea, pero obviamente lo que yo quiero reconocer a través de este análisis de la sociedad política entre los andinos es ver los elementos que son los más significativos a mi juicio para representar lo político, que son tres elementos que quiero analizar. Uno, por una parte, la estructura social, por otra parte, el sistema económico, que está muy vinculado también con la estructura social y política, y desde luego el uso de algunas instituciones que estuvieron muy en práctica en tiempos prehispánicos, que básicamente es el concepto de reciprocidad. Yo he sentido la necesidad de hacer esta introducción que no la haría entre un grupo de especialistas, y por eso pido mis respetos y mi perdón a los colegas del seminario que conocen muy bien estos temas, o a Mario Rivera, que fue un precursor de los estudios andinos en Arica, como muy bien señaló un estudiante estudiando la década de los años 60, 70, un estudiante argentino que está estudiando los orígenes de la etnohistoria en Chile. Y claro, Mario aparece como un referente y nos reíamos en Arica que ya a esta altura de la vida nos vamos convirtiendo en referentes de los jóvenes como objetos de estudio prácticamente. Bueno, empecemos con la primera diapositiva que tiene que ver con una concepción muy andina, que también es amazónica y que es muy general, que es la idea de que la sociedad está compuesta de dos mitades, ¿ya? Una mitad que es Anán y una mitad que es Urín. Esto es una cosa que a los españoles les sorprendió. Hay pocos cronistas que captaron bien este sistema, entre ellos Matienzo. Matienzo hace una descripción extraordinariamente importante. Entonces dice que
Efectivamente, la mitad de Anán, en cada pueblo había una mitad que era Anán y otra mitad que era Unín. Cada mitad tenía su propio cacique, ¿ya? Por lo tanto había un cacicazgo dual, ¿ya? Ahora, lo que Matienzo nos cuenta es que el cacique Anán se sentaba en su tiana o a este asiento ceremonial a la derecha y normalmente en una posición un poco más adelante. Y el cacique Urín se sentaba en la posición a la izquierda y un poco hacia atrás, ¿ya? Obviamente esto tiene connotaciones también simbólicas mayores, que está vinculada a la idea de Anán con una dirección hacia el norte, Urín con una dirección hacia el sur, Anán con una dirección a la derecha, Urín con una dirección hacia la izquierda, Anán con la idea de masculinidad, Urín con la idea de lo femenino. Y entonces llegamos a que en la base del sistema político andino está la idea de la dualidad, pero que son como opuestos complementarios, ¿ya? De ahí se dice también que el matrimonio es la unión de esos compuestos complementarios, ¿no? Que necesariamente están en una reunión de colaboración, pero en muchos casos también se produce una especie de competencia entre estos grupos. La mejor relación de esta competencia de estos grupos se puede apreciar, por ejemplo, en las descripciones que tenemos de este español al que le habían cortado las orejas ¿cómo se llama?, en el Cusco por robo, ¿ah? Gonzalo Calvo Barrientos, que llega a Aconcagua, el Valle de Chile, y ahí se convierte en consejero del cacique Anán, ¿ya? El cacique Anán era Michimalonco, ¿ya? Y el cacique Urín, que era Tanjalonco, ¿ya? Tenían periódicamente todos los años batallas rituales, ¿ya? Las batallas rituales, o los tinku, en el mundo andino, son encuentros ceremoniales en que se procura hacer una fiesta que es un sacrificio a las divinidades, con lo cual se va a lograr, si hay sangre, si hay una fertilización de la tierra, y por lo tanto se esperan buenas cosechas, un muy buen año. Naturalmente que Calvo Barrientos entendió estas batallas rituales no como batallas rituales, sino como verdaderas guerras. Y poniéndose al mando de los soldados, entre comillas, de Michimalonco, arrasó con la gente de Tanjalonco, que lo que iba completamente en contra de las costumbres y modo de ver de la época. Entonces, esta idea de tinku tiene que ver con la idea de encuentro. O sea, la sociedad se divide, pero se reencuentra periódicamente en fiestas, rituales y en trabajos colectivos. Y por lo tanto, hay una relación donde hay un cacique que es más importante que otro, pero siempre hay uno que manda a la gente de Urín. O sea, Anán, el cacique de Anán no tiene mando sobre la gente de Urín, ¿ya? Pero para cosas colectivas los dos se ponen de acuerdo y es el cacique Anán el que toma la voz. Pasemos a la siguiente. Esta es una foto de caminando cerca de... La vamos a ver al final. Sigue nomás, por favor. Bueno, acá tenemos la clásica división del Cusco, ¿ya? Entonces aparece, el Cusco se concebía entonces como una ciudad que tenía cuatro, digamos, el Tahuantinsuyu es, digamos, se ha traducido como la organización de las cuatro partes, ¿ya? ¿Por qué cuatro partes? Porque la división en Anán, que era el sector de Chinchay y Anti, ¿ya?, se contrapone con el sector Urín, que es Kuntisuyu y Koyasuyu, Antisuyu y Kuyasuyu. O sea, la división en dos se nos transforma en una división en cuatro en muchas ocasiones, ¿ya? Y encontramos para la época de la conquista con alta frecuencia la presencia de cuatro caciques, no solamente dos.
cada uno mandando en un sector de estos. Pero en el caso del Cusco, por cierto, hay un cacique que es el Inca, ¿ya?, que es el que gobierna sobre todos, y que ese cacique era reconocido como Sapa Inca, o sea, un cacique de muy alto nivel que en su extensión, este grupo étnico, que es el grupo de los Incas, fueron dominando otros pueblos. Pero las formas de dominación que establecían con los otros pueblos andinos eran formas de dominación congruentes con el grado de desarrollo que tenían esos pueblos andinos, y por lo tanto no se produjo en la conquista incaica sobre otros pueblos lo que llamamos el drama de la conquista que se va a producir, o el trauma de la conquista que se va a producir después con los españoles, donde ambas culturas no había manera que se entendieran muy claramente, por lo menos en los primeros años. Ahora, se habla también que el Cusco quiere decir ombligo, como ustedes saben. Es el centro del mundo, un centro cósmico, ¿ya? Y el Cusco se convierte en un taipi, que es la idea de centro, el lugar donde se encuentran estas cuatro esquinas, ¿ya? Ahora, es significativo de que del Corincancha, que era el templo del sol en el Cusco, salían los caminos en cada una de estas direcciones, ¿ah? El Capacñán se iniciaba en el Corincancha, y de ahí salían el camino que iba al Chincha y Suyo, que es la parte noreste del Perú, el Antisuyo, que corresponde a la parte de los Andes, ¿ya? O sea, de ahí viene la palabra Andes también, anti, ¿ah? Y el Collasuyo, que es todo el sector del altiplano, pero que también comprende, hay muchas discusiones aquí al respecto, si comprendía Arica y comprendía Tarapacá, pero las investigaciones actuales dicen que el Collasuyo comprendía todos esos sectores. Y el Cuntisuyo era un sector realmente más estrecho que incluía lo que hoy día es Arequipa y sus contornos, Moquegua y toda esa parte. Seguimos. Todo esto es introductorio nomás, todavía no empezamos. Y bueno, también entre los aymaras se da una partición en dos, que es lo que sería Mancasaya, que sería el sector que va hacia el este, y Alasa Saya, que sería el sector que va hacia la cordillera. Esto está pensado en el sector del altiplano, ¿ya? Que cruza el lago Titicaca, y que continúa con el río Desaguadero, el lago Poopó y todos estos lagos que están en pleno altiplano. Pero los aymaras coinciden también la idea de un centro, que es el taipi, una línea central entre estos dos opuestos. Pero además se agrega un segundo elemento que, tomando por eje el taipi, se reconoce un sector que es un uma y un sector que es urcu, ¿ya? Uma, no sé si les suena a ustedes, como humita, ¿ah? O sea, uma es toda aquella cosa húmeda, blanda, como una guaguita, ¿ah? Que uno la toca y Yuma entonces tiene que ver con una parte femenina de la sociedad. De nuevo se repite este concepto. Y es la parte que da hacia la selva, hacia el sector más húmedo, donde hay más humedad. Y Urco es el sector seco, más vinculado con los hombres, o con la concepción de lo masculino. O sea, siempre las mitades están con esta idea de no solo arriba y abajo, sino que también tienen con esta vinculación o características que se vinculan con lo masculino y lo femenino. Seguimos. Es por eso entonces que cuando pasamos al mapa, ya esta representación de los señoríos étnicos aymaras. Hablamos de señoríos porque estos grupos, algunos como los lupacas, que vemos acá ahí al lado occidental del lago Titicaca, era un grupo étnico que estaba gobernado por dos señores que en la terminología andina
se les llama como... Esta cosa no sé si está funcionando. ¿Marca o no marca? No, parece que no, ¿no? Vamos a ver si ahí está marcando, pero no se ve nada. O sea, no tengo la impresión que esté marcando. Pero en todo caso, los lupacas es ese grupo que está en la orilla del lago Titicaca, que constituían 100.000 personas. ¿Ya? Era 20.000 unidades domésticas, 15.000 aymaras y aproximadamente 5.000 urus. Los urus eran los grupos pescadores recolectores del lago Titicaca. ¿Ya? Y los aymaras eran agricultores, y lo interesante de esto es que, como ustedes ven, en toda esta zona de la Puna, del altiplano, estos pueblos tenían acceso a cultivos perfecto. Ya, muchas gracias. Claro, esto estoy diciendo los lupacas. Acá en la parte norte del Titicaca estaban los collas, y si ustedes se fijan, varios de estos grupos están separados territorialmente. ¿Ya? Por ejemplo, los canas eran canas, y están separados por los canchis, que también constituyen dos grupos. Los lupacas hacen un solo grupo, pero los pacajes son dos mitades. ¿Ya? Los carangas hacen una sola, pero estaban divididas también en mitades. Y hay varios grupos que, todo esto son la Confederación Charca, ¿ya? Donde actualmente está el centro que es Sucre, que fue la capital de Bolivia, y que fue también una confederación muy poderosa. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Y que tiene que ver con el segundo aspecto que voy a tocar. Es que toda esta gente está viviendo en un territorio que, no obstante ser muy extenso, tiene determinados productos de los cuales se vive, pero que no se puede vivir solamente de esos productos. ¿Ya? Acá, en todo este sector, es una zona caracterizada por la ganadería. ¿Ya? O sea, esta es la zona donde predominantemente están los ganaderos andinos. Y los cultivos a los cuales tienen acceso, en los mejores casos, son las papas y la quinoa. Pero la gente andina necesitaba otros productos como la chicha, que se obtenía en las zonas de sierra o en el oriente, y necesitaban para sus cultivos también, por decir algo, el guano de la costa. ¿Ya? Necesitaban fertilizantes. Los hombres andinos han estado fertilizando sus tierras desde hace cientos de años. ¿Ya? Gracias a eso han tenido también una muy alta productividad. ¿Cómo solucionaban esos problemas? Sigamos. Bueno, esta es una representación de las regiones naturales del Perú, de un geógrafo peruano que es Javier Pulgar Vidal, que lo publicó en 1946, después han habido muchas otras ediciones, pero que les muestran a ustedes que básicamente el factor altura va determinando las características que son de todo tipo, pasando de un sector a otro. Y la zona andina se concibe como una unidad que va desde la costa o chala hasta las zonas de ceja de selva, ¿ya? Donde normalmente obtenían la coca y la madera. Ahora, este sector se llama yunga, también se llamaba yunga este otro sector, que quiere decir tierras calientes. Por estar tan bajo, son tierras que son bastante más calientes. Después sigue la zona de la Quichua, que en realidad nosotros comprendemos todo este sector como zona de Quichua, y la Puna, que es lo que acabamos de escribir, y después la Janca o cordillera, que ya no se puede habitar, ¿ya? Pero había que cruzar constantemente para el otro lado para conseguir los productos que he detallado. La siguiente. Entonces acá está la descripción de lo que nos decía que la chala llega hasta los 500 metros,
la yunga de los 500 hasta los 2.300 metros, el quechua del 2.300 a 3.500 metros, la suni de 3.500 a 4.100 metros, la puna de 4.100 a 4.800 metros, la janca, que es inhabitable, y la rupa rupa, la selva alta, y Omagua, la selva baja. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Bueno, con esto quiero pasar a resumir pero muy brevemente uno de los aportes que hizo John Murra a la investigación, que es la idea del control ecológico vertical simultáneo de un máximo de pisos ecológicos. La idea de Murra es que estos pueblos que vivían en la puna, como los Lupaca, necesitaban complementar su alimentación, como ya digo, con productos de la selva, del propio altiplano, de la sierra y de la costa, la sierra o la quechua. ¿Ya? Entonces, lo que hacían estos pueblos era enviar colonos que se instalaban en pueblos en este sector, ¿ya? Y que cultivaban tierras en andenes para, fundamentalmente, un tema muy importante es el maíz, que sirve para los efectos de producir chicha. Y con la chicha se hacen ofertas ceremoniales e intercambios ceremoniales, que es muy importante. Y de la costa venía también una cantidad de productos, incluido el mismo maíz, camote, productos de tierras calientes. En realidad en la costa se puede producir de todo, ¿ya? Hay de todo. Y también venían peces y guano. Ahora, ¿cuál fue el sistema que describe este sistema de verticalidad? La idea de Murra es que de aquí salían colonos, ¿ya? Que se instalaban en cada uno de los puntos donde necesitaban producir aquellos productos complementarios con la tierra de origen. Esos colonos cultivaban y devolvían estos productos a la tierra de origen y vivían permanentemente en cada uno de estos puntos. Por eso Murra dice que aquí no estamos ante trueque, no estamos ante comercio. Estamos ante un sistema que es distinto y que está basado en un sistema de reciprocidad entre los caciques, los malcus que vivían acá, que organizaban el sistema, caciques que se instalaban en este sector y principales que estaban repartidos por distintos puntos. Con eso estoy aludiendo a un sistema político también. Es un sistema económico, pero que tiene que tener un sistema político. Ahora, podemos imaginar que estos caciques que estaban instalados en este sector y principales estaban ocupando tierras que habían sido ocupadas anteriormente por otros grupos, que eran los grupos yungas que habitaban este sector costero. Por lo tanto, esos caciques tenían que ser capaces de negociar con los grupos yungas o con los grupos que estaban cerca de la selva para asegurarse su sobrevivencia, porque estaban cortados a 10 días de camino de los grupos de origen. Y por lo tanto, todos estos tenían que ser muy buenos argumentadores para que no les cortaran el pescuezo. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la razón? Otra razón, además de la complementariedad que hace que los Andes en general, porque también existe que la gente que vivía aquí en la costa, si uno baja hacia el sur, había gente que venía desde Tarapacá y que estaba cultivando tierras en Tacna y en el Valle de Azapa. ¿Qué razón había para todo eso? Una de las explicaciones que se ha dado es que en el mundo andino lo que se evitaba era el riesgo. O sea, supongamos que ocurría una helada en este sector, pero si yo cultivaba acá, me salvaba. O sea, perdía este sector y por medio de intercambio interno del grupo se podría sostener. Hay evidencias, por ejemplo, para épocas coloniales tardías, de que gente del Valle de Pica, ¿ya?, al sur de Tarapacá, reclamaran tierras en el Valle de Camarones, a una distancia, no sé, serán 300 kilómetros, ¿ya?, para cultivar sus tierras, porque habían sufrido un aluvión y se habían quedado con sus tierras cubiertas, lo cual les demoraba 3 o 4 años recuperarlas, ¿ya? Y tenían tierras en Camarones que siguieron cultivando y con lo cual sobrevivieron. O sea, es un refugio, es un sistema con lo cual se pueden evitar daños mayores. Ahora, quiero que volvamos atrás.
más atrás, más atrás. Entonces, ¿cuál era la situación política de Arica al momento, aquí estamos en Arica, al momento de la conquista? ¿Ya? La situación política es que teníamos colonias lupacas en Arica, colonias pacaje en Arica y colonias carangas en Arica, junto con un sedimento de población yunga local. ¿Ya? No sabemos bien cuáles eran los niveles de dominación que tenían estos señoríos, que eran muy superiores numéricamente a las poblaciones costeras. ¿Ya? Pero sospechamos de que hubieron arreglos en los cuales especialmente los carangas pasaron a ser predominantes en toda la Sierra de Arica. ¿Ya? Y eran colonizaciones bastante significativas. Nosotros hemos incorporado un concepto para entender esta situación que lo hemos llamado verticalidad escalonada. El modelo de Murra pone el acento nada más que en el núcleo y la colonia. ¿Ya? Nosotros sostenemos que además entre el núcleo y las colonias más pequeñas hay una situación de un mando intermedio, que son caciques nombrados por los grandes malcus que se instalan en esta zona y que gobiernan sobre 500, 300 personas, bajo el cual están los mandos de los mandones o principales que gobiernan entre 10 y 30 personas. Entonces, cada uno de estos son niveles políticos. Sabemos que en el caso de Caranga era un señorío dual, que había un señor que mandaba en un pueblo que se llama Turco, que no es el mismo lugar donde está el actual Turco, pero de todas maneras se sigue llamando Turco hasta ahora, y ese señor se llamaba Chuquichambi. Y ese señor Chuquichambi mandaba a un cacique que mandaba en todo el valle de Yuta y el valle de Azapa, que se llamaba Cayoa, Cayuca, y aparecen varios nombres distintos en la documentación. Bueno, y bajo el mando de este Cayoa o Cayuca estaban distintos pueblos sometidos a su dominio. Y cuando hablamos de dominio hay que hablar en términos andinos que no son dominios despóticos. ¿Ya? Normalmente cuando un señor necesita recursos de un sector que está bajo su mando, le ruega que le den esos recursos. No es simplemente ordenar que trabajen para él. Él ruega que le den esos recursos y él hace en reciprocidad, devuelve ese regalo con alguna fiesta, regalando ropas, regalando tejidos, regalando otros productos que esa gente no tiene. O sea, hay un sistema permanente de intercambio que es parte de lo que es esas relaciones internas del mundo andino. Pero ¿qué pasa cuando se crean? Pasemos ahora, pasa un par de más adelante, más todavía. Bueno, cuando se crean los corregimientos coloniales, lo que sucede es que ahí tenemos a los carangas, ¿ya? Y aquí tenemos a Arica. Sabemos que los carangas estaban en todo este sector, ¿ya? Lo que sucede es que cuando se crea el corregimiento de Arica, que corresponde a todo esto, ¿ya? Hasta Tarapacá, que se separa en 1765 aproximadamente, ¿ya? Y que se separa ahí en Camarones y se constituye en un nuevo corregimiento, pero la mayor parte del periodo colonial todo esto es Arica, todo eso es el corregimiento de Arica. Entonces, en este sector, las descripciones que tenemos es que los curas se quejan de que no hay manera de hacer un padrón, un censo de la gente, porque son puros inmigrantes, son puros forasteros, ¿ya? Y la gente se mueve mucho y le cuesta mucho entonces mantener un orden acá. Esa es una perspectiva. La otra perspectiva es que si uno lee documentación de los carangas están reclamando de que ellos tienen pueblos que les pertenecen, entre ellos el pueblo de Tocoroma, que en vez de estarles sirviendo a ellos con la mitad de Potosí, en vez de estar pagando tributos ahí, se han escapado y se han quedado en Arica
protegidos por los corregidores, que a su vez los corregidores de Arica tratan de conservar esta población porque es una manera de tener acceso a mano de obra indígena. ¿Ya? Por otra parte, los caciques locales, que tenemos los nombres de los caciques de Utah, durante el siglo XVI y comienzos del XVII, se empieza a producir un proceso en el siglo XVII, que es la creación de un cacicazgo que no existía en tiempos prehispánicos en esta zona. ¿Ya? Entonces, pasemos a la siguiente. Acá tenemos, todos estos pueblos de acá formaron parte del cacicazgo de los Altos de Arica. Y ese es un cacicazgo que no existía históricamente, ¿ya? O arqueológicamente. Al revés, la gente de Carangas tenía colonos en el Valle de Cotpa. Gente de Tacna, desde el otro lado, tenía colonos en el Valle de Cotpa y reclamaban Cotpa como suyo. Carangas reclamaba, por ejemplo, a Belén, el pueblo de Belén, que era el mayor pueblo de la precordillera, como un pueblo de ellos. ¿Ya? Entonces, un cacique que teóricamente era descendiente de los caciques de Utah y que constituye un linaje que son los cañipas, empiezan a tomar puestos bajos dentro de la administración colonial y durante el siglo XVII empiezan a escalar y a juntar pueblos. Primero, aparentemente, juntan los pueblos de este sector con su zona de origen, ¿ya? Que es la parte alta del valle de Azapa, que es Livilca, y aquí no alcanzo a leerlo, ¿cómo se llama? Humahuaca. ¿Ah? Humahuaca. Entonces, de ahí venían estos caciques, siempre tuvieron tierras en este sector. Paulatinamente fueron reconocidos por los caciques, por los corregidores de Arica, y lograron que hacia 1720 tenían más o menos unificado todo este sector. ¿Ya? 18 pueblos estaban bajo su mando. Pero esto no pasó sin algunos problemas. Por ejemplo, la gente de Belén y la gente de Socoroma no querían reconocer a los caciques cañipas, porque ellos decían que ellos obedecían a los caciques Carangas. ¿Ya? Y tanto fue así que en 1720 un cacique de Belén demandó al cacique Cañipa de ese momento y lo demandó porque el cacique Cañipa lo había hecho azotar. ¿Ya? Y sometido a juicio por el corregidor de Carangas, obviamente le quitaron el cargo de cacique y fue respaldado posteriormente por el cacique de Arica. ¿Ya? O sea, en 3 ocasiones fue ungido como cacique, ¿ya? Para decir la debilidad en que se encontraba. Hasta que en 1720, que es el mismo año en que él azotó a este mollo de Belén, es reconocido por el propio pueblo de Belén. ¿Qué cosas hizo Cañipa para lograr esto? No sabemos, pero podemos suponer varias cosas. Uno, que la gente que reconocía ser parte de este cacicazgo no estaba obligado a ir a la Mita de Potosí, porque Arica estaba exento de la Mita de Potosí. ¿Ya? Esa es una primera cosa. Segundo lugar, no estaban sujetos a entregar tributos al sector de Carangas, pero sí tenían que pagar tributos en este sector. En tercer lugar, pasaron de ser forasteros estos indios a convertirse en indios originarios. ¿Ya? Y ahí hubieron censos, el de 1750 es muy importante, donde en este censo todos los indígenas de esta zona, que 30 años antes eran considerados forasteros, son todos originarios. Y siendo originarios tienen derecho a tierras, tienen derecho a cargos políticos, ya sea en el cabildo indígena o como caciques o como mandones o principales. Por lo tanto, el cacique, la dinastía de los Cañipas, que son como 4 o 5, hicieron un trabajo político extraordinario en esta zona con algún acuerdo con el corregidor de Arica, pero también tuvieron que enfrentarse con los hacendados del Valle de Azapa y del Valle de Utah, que querían constituir haciendas en este sector
Y después de haber expulsado a los indígenas del Valle de Azapa, Cañipa inicia un juicio para recuperar territorios indígenas en esta zona. Y por lo tanto se granjea la enemistad de los asentados españoles. Y lo mismo hacen en esta zona, ¿ya?, de la parte del Yuta, donde logran que la gente de Belén y la gente de Socoroma tuviesen colonias en la zona de Sora tan tarde como el siglo XVIII y comienzo del XIX. ¿Qué pasó con los negros en Utah en esa época? ¿O no están los negros? Los negros están en las haciendas españolas, ¿ya? En las haciendas españolas. No, y aquí en las haciendas de Azapa también hay esclavos negros del siglo XVI, XVII, ¿ya? No, están presentes, pero los cultivos andinos propiamente tales, esta mezcla tan curiosa fundamentalmente uno de los productos más importantes es el ají, ¿ya?, que se exporta hacia la sierra, hacia la cordillera. Todo eso está en manos de campesinos andinos, ¿ya? Los españoles se quedan con los cultivos de olivos, ¿ya?, y con el maíz de Utah, pero la población negra es otra historia, ¿ya?, ya que es súper interesante también. No se mezclan y hay diferencias porque normalmente los negros tratan de ponerse en una situación de abuso con los indígenas, ¿ya? Y habían conflictos ahí también de subalternos, ¿ya? Pero no se metían, por ejemplo, los caciques tenían esclavos negros. O sea, la familia Cañipa tenía un esclavo negro, o dos, ¿ya?, y que vivían en la sierra. Entonces, pero como digo, ese es un tema que es otro tema en este caso. El hecho es que junto con esta unificación, ¿qué proceso es el que está viniendo? Los corregidores de Arica, como ustedes saben, los corregidores eran personajes que compraban el cargo, ¿ya?, que recibían muy poca paga por el cargo de corregidor. Entonces, en su mayor parte, los corregidores se convirtieron en comerciantes, ¿ya?, y se inventaron un sistema que era el reparto forzoso de mercancías. Es decir, en los 5 años que estaban de corregidores, obligaban a los indígenas a comprar toda clase de mercancías, incluyendo mulas, cosas de fierro, ropas, guantes, misarios, libros. Le vendían a los indios hasta medias de seda. Y hay una carta de Túpac Amaru que dice, ¿para qué nos dan medias de seda si nosotros los indios no usamos medias? ¿Ah? Pero, y les vestían ropas de muy mala calidad, que un cacique por ahí se queja diciendo, nos venden telas, dice, que estarían buenas para cernir melones, ¿ah?, debido a lo apolilladas que estaban. Pero también les venden mulas que traen desde Potosí, ¿ya? Y fue tanto este reparto que en 1756 se legalizó para que el rey pudiera cobrarles la alcabala a los corregidores y también regularizar los precios y las cantidades. Pero obviamente los corregidores no respetaron esto y repartieron 3 o 4 veces las cantidades que estaban autorizados y por precios muy superiores. Y como el cacique era su instrumento para llegar con todas estas ventas a estos pueblos, el cacique perdió legitimidad y perdió prestigio. O sea que cuando viene la rebelión de Túpac Amaru en 1781 y nuestro cacique Eugenio Cañipa está aquí en Cotpa, es sometido a suplicio y muere en tortura, negándose a, según la leyenda, porque no tenemos documentación muy detallada, pero hay distintos relatos de esto, distintas memorias, que dicen que murió diciendo mayores mi lealtad en relación al rey. Ahora, normalmente los caciques son también la gente de estos pueblos que estaba más cristianizada, más evangelizada, pero también se dice que muchos de estos caciques, por lo menos los del siglo XVI y XVII, también mantenían las idolatrías porque era una manera de legitimarse ante su propio pueblo. Probablemente en el siglo XVIII, casi todos estos caciques saben leer y escribir, hablan bien castellano, están muy hispanizados. Entonces también fue un factor que les hizo que en el siglo XVIII empezaran a perder legitimidad y finalmente este cacique muere
en manos de rebeldes que seguían a Tupac Katari y que vienen desde Carangas, pero que encontraron apoyo local. ¿Ya? Con la muerte de Diego Felipe Cañipa, se acabó prácticamente la dinastía de los Cañipa, aunque el hijo suyo siguió gobernando en esta zona. Vino la división también de la parroquia de Cotpa se dividió entre Cotpa y Belén, con lo cual el ámbito territorial que tenían también fue disminuido, y la actividad política que siguió en estos pueblos se concentró fundamentalmente en los cabildos indígenas, donde habían alcaldes de indios, alguaciles y una serie de otros cargos, más los ayudantes de la iglesia, con los cuales se constituyó en cada pueblo un grupo de principales que tomaba la voz del pueblo y que siguió enfrentándose con las autoridades en lo que queda del resto del periodo colonial. Eso es mi presentación. Muchas gracias.